Compartirte esta palabra, aprendiendo a depender de Dios. Qué importante es que tú y yo aprendamos siempre a depender de Dios en todo lo que nosotros podemos hacer. La Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Una de las cosas que Dios quiere que tú y yo es que aprendamos a depender de Él. Y yo probablemente en esta hora, yo quiero hablarte de parte de Dios. Probablemente en esta hora estás peleando batallas en tu fuerza. Estás queriendo hacer cosas en tu propia inteligencia. Pero hoy en esta mañana Dios quiere que te rindas y que aprendas a depender de Él en todo lo que tú puedas hacer. Aprende a depender de Dios en cada proyecto, en cada decisión, en cada idea que tú quieres hacer. Aprende a depender de Dios. Los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron victorias, que tuvieron grandes resultados, que miraron la mano de Dios y el poder de Dios en acción, fueron personas que aprendieron a depender de Dios. Hay un error muy grande en nosotros, es que nosotros nos gusta hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Nosotros nos gusta ser dependientes de nosotros mismos y dejamos de ser dependientes de Dios. Pero hay un problema cuando tú y yo nos hacemos dependientes de nuestra fuerza, porque tu fuerza y las mías son limitadas. Mas sin embargo, las fuerzas de Dios son ilimitadas. Por eso la Biblia dice que Dios no se cansa, Dios no parece de cansancio. Isaías 40:28-29 dice que Él da fuerzas al cansado, que multiplicas la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Probablemente tú no tengas ninguna fuerza, pero yo vengo a decirte, vuélvete dependiente de Dios. Aprende a depender de su presencia. Aprende a rendirte. Ya no pelees en tu fuerza. No trates de vencer cosas que solamente las va a poder vencer Dios en tu vida. Hay áreas en tu vida que en tu fuerza tú nunca la vas a poder vencer, porque el único que te va a dar la fuerza para que puedas vencer los malos hábitos, los malos deseos, malos pensamientos, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero hablarte sobre la importancia de aprender a depender de Dios, porque cuando tú dependes de Dios, no vas a vivir frustrado, no vas a vivir frustrada, porque hay mucha frustración en muchos de nosotros, porque nos hemos hecho independientes de Dios. Y cuando tú te haces independiente de Dios, comienzas a hacer las cosas en tu fuerza, pero las cosas no te comienzan a salir como tú piensas o planeabas hacerlas. ¿Por qué? Porque tu capacidad es limitada. No hay persona más sabia, no hay persona más humilde que aquella que aprende a depender de Dios. Toda persona victoriosa que va a tener grandes victorias en este caminar son personas que aprenden a rendirse. Son personas que aprenden a depender de Dios. Y hoy en esta mañana, en comenzando tu día con Dios, Dios quiere que aprendas a depender de Él. Ya no dependas de tu fuerza, no dependas de tu capacidad. Solamente ríndete a Dios y Él te va a dar la victoria. Mira, si yo te hablara de hombres que aprendieron a rendirse y cómo tuvieron victorias, uno de ellos es el rey Josafat. La Biblia habla en 2 de Crónicas, capítulo 20. Este rey Josafat le dieron una noticia que venía una gran multitud en contra de la nación de Israel. Pero hay algo que me gusta, y esta actitud es la que Dios quiere que tú tomes, que aprendas a rendirte en medio de los días malos, en medio de las circunstancias. Aprende a rendirte a la presencia de Dios. Cuando al rey Josafat le dieron anuncio y aviso que venía una gran multitud en contra de él, me gusta y me llama la atención de Josafat, la actitud que tomó Josafat cuando no hallaba qué hacer. La Biblia dice que Josafat consultó a Dios para pedir ayuda a Dios y se humilló. Volvió su rostro a Dios, reconociendo que él no podía tener esa victoria en su propia fuerza. Y tú tienes que entender que de la única manera que muchas veces vas a tener victoria es cuando aprendes a rendirte a la presencia de Dios. La Biblia dice que Josafat humilló su rostro, buscando la ayuda de Dios, buscando la intervención de Dios. Hoy Dios quiere que busques su ayuda en medio de lo que estás pasando. Uno de los errores más grandes de nosotros es que no buscamos la ayuda de Dios, no le clamamos a Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3,
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere responderte. Dios quiere ayudarte. Pero Él necesita que tú y yo nos hagamos dependientes de Él. No hay error más grande que una persona pueda cometer que aquella persona que se hace independiente de Dios. Por eso Cristo habló claramente en el libro de San Juan capítulo 15. Jesús dijo: porque separado de mí nada podéis hacer. Debes de entender que sin la ayuda de Dios no podrás hacer nada. Sin la ayuda de Dios vas a vivir frustrado. Si te haces independiente de Dios, vas a vivir fracasado, vas a vivir estancado. Pero cuando tú dependes de Dios, vas a tener victoria. Porque cuando te haces dependiente de Dios, la mano de Dios se extiende sobre personas que se hacen dependientes de la presencia de Dios. Y la clave del rey Josafat en esta historia de Segunda de Crónicas capítulo 20, la clave fue que Josafat aprendió a rendirse a la presencia de Dios. Si tú entendieras el poder y las victorias y los resultados que tú vas a tener cuando te rindes a Dios, no estarías frustrado. Una de las razones más grandes por la cual no avanzamos es porque no nos gusta pedirle ayuda a Dios. Y Dios está esperando que tú, amén, entres en contacto con Él, que le pidas ayuda a Él. Josafat, dice la Biblia, que humilló su rostro, se rindió, reconoció la ayuda de Dios, reconoció que en su fuerza no podía vencer esta gran multitud. Y esta historia del rey Josafat, la Biblia nos revela que mientras Josafat estaba orando, humillado ante Dios, adorando a Dios, Dios comenzó a confundir a sus enemigos. Unos a otros se comenzaron a matar. La Biblia dice que Dios al rey Josafat le dio una gran victoria. ¿Cuál fue la razón y la causa? Porque Josafat aprendió a rendirse a la presencia de Dios. Aprendió a depender de Dios. Aprendió a entender que en su fuerza no podía, que necesitaba la intervención divina de parte de Dios. La Biblia dice que Dios le dio una gran victoria. Y esta victoria que tuvo Josafat, la tuvo solamente dependiendo de Dios, rindiéndose a la presencia de Dios y aprendiendo a depender de Dios. Y hoy Dios quiere que tú te hagas dependiente de Él. Ya no te hagas independiente de Él. Ya no dependas de tu fuerza. Aprende a rendirte a la presencia del Espíritu Santo. Ese problema que estás pasando, ríndeselo a Dios. Recuerda, tú no fuiste llamado a vivir cargado. Por eso Cristo dijo claramente en Mateo 28, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo os haré descansar. Dando a entender que tus cargas no fuiste llamado a cargarlas tú, sino que se las presentes a Cristo y para que tú puedas caminar liviano. Una persona que vive cargada no avanza, amén, no crece, pierde la visión, se mantiene estancada, camina lenta en su vida espiritual. Pero cuando tú aprendes a ponerle a Dios tus cargas, caminas liviano espiritualmente. Por eso en el Salmo 55, 22, la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. Sobre Dios echa tu carga. No la deposites en ti, no, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Él te va a dar nuevas fuerzas como las águilas. Porque la Biblia dice en Isaías 40, 31, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios hoy quiere renovar tus fuerzas, pero Dios hoy te dice que aprendas a depender de Él, porque cuando tú esperas en su presencia, estás dependiendo de Él. Cuando tú le clamas a Dios, estás dependiendo de Él. Cuando tú pones en Él tu confianza, le estás mostrando a Dios que dependes de Él y que tú solo no puedes. Por eso hay cosas que en tu propia fuerza no las vas a poder vencer, porque necesitas la intervención de Dios en tu vida. No fuiste llamado a vivir cargado. No fuiste llamado a tratar de pelear batallas que no te corresponden a ti. En el libro de Éxodo 14, 14, la Biblia nos sigue revelando que no somos llamados a pelear batallas. La Biblia dice: vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Dios va a pelear tus batallas. No eres tú, es Dios. Lo que a ti te corresponde es rendirte, presentarle a Dios en oración tu problema, aprender a depender de Él, rindiéndote a Él, presentándole a Él tus cargas, tus angustias, tus preocupaciones. El estar cargado
El pelear batallas no te corresponde a ti. Escucha bien, a ti no te corresponde pelear batallas, le corresponde a Dios. Por eso que Dios dice en Éxodo 14:14, ustedes van a estar tranquilos, no peleando batallas. Tú solamente te rindes a Él, dependes de Él, le presentas tu problema y Él peleará por ti. Por eso en el Salmos nos confirma, en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced, dice Dios, que yo soy Jehová.